Señor, gracias porque nos das la oportunidad de predicar el Santo Evangelio a través del libro de Esdras. Gracias, Padre, dame la gracia. Te explico, para yo también ser juntamente desafiado, exhortado, animado con esta palabra. Gracias por todos los hermanos que han venido aún con sus dificultades. Ellos están acá, Señor. Bendícelos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este día toca estudiar el libro de Esdras. Ya habíamos deseado llegar a Esdras, encontrando a Cristo en el libro de Esdras. Y yo quiero hacer un pequeño repaso. Todos los que ya han estado en las prédicas anteriores, pues tienen que disculparme un poco, pero hay personas que hay que actualizarlas, ¿verdad? Actualizarlas. Y por eso yo siempre hago un recorrido desde Génesis hasta Esdras para ver todo el contexto. Hermanos, ustedes saben que en el libro de Génesis es el libro de los orígenes. El libro de qué, hermano? Donde se origina todo. Dios ahí creó la primera pared, pone la imagen de Él en ellos y establece un reino con Adán y Eva y con toda la descendencia. Dios iba a ser el rey, Adán y Eva y toda la descendencia, los súbditos, con el objetivo de que toda la descendencia que Adán tuviera, Adán reflejara la luz, el carácter de ese rey. Adán y Eva pecaron, los humanos rechazan a Dios, la creación se perdió, pero Dios continúa su plan. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, Dios llama a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre, hermano? Abraham. Y le promete que de la descendencia de él y del pueblo que él iba a tener, Dios iba a levantar un rey Mesías. Dios iba a levantar un pueblo y Dios les iba a dar una tierra. El pueblo se encuentra cautivo en Egipto por 400 años, pero Dios, como Él había prometido, un pueblo, un rey y un territorio, los saca de Egipto. Y de eso habla Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les da su ley para que sean santos y lo adoren, para que luego entren a la tierra prometida, la posean y sean una luz a las naciones, reflejando el carácter de Dios en ellas. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Entonces, hermanos, vamos entendiendo hasta acá. Entonces, hoy viene el libro de Josué. ¿Qué pasó en el libro de Josué? En el libro de Josué se puede ver la gran fidelidad de Dios, porque Dios cumplió lo que les había prometido. Se da Israel, toma posesión de la tierra llamada Canaán. Entonces ellos ya son un pueblo y tienen un territorio. Luego viene el libro de Jueces. Se esperaba que el pueblo guardara el pacto, guardara la alianza, guardara los mandamientos, que el pueblo fuera obediente, pero en el libro de Jueces se da una completa anarquía. ¿Qué se da, hermano? Por eso el libro de Jueces, una palabra, una frase que se menciona es: cada uno hacía lo que bien le parecía. No había Dios en Israel, no había rey.
Después de eso viene el libro de Samuel, que es uno solo. ¿De qué trata el libro de Samuel? Bueno, ahí trata del gran menosprecio que el pueblo de Israel hizo a Dios como rey. Ellos dijeron, no queremos a Dios como rey, queremos un rey como las demás naciones. Dios les concede la petición y les levanta a Saúl. Saúl fue un rey egoísta que hizo lo que él quería y complació al pueblo. Entonces, hermanos, Dios en su misericordia, como él en su plan ya tenía al rey David, para que reflejara cómo iba a ser este rey, le levanta a David. David es un rey imperfecto, pero David modeló cómo sería el rey Mesías que vendría. Luego viene el libro de los reyes. El libro de los reyes más que todo habla de dos reyes poderosos. El rey David y su hijo Salomón. Salomón se descarría y el reino se divide. Se dividió el reino en el reino del sur, que son dos tribus. ¿Cuáles son las dos tribus del reino del sur, hermanos? Judá y Benjamín. Y el reino del norte, que son 10 tribus. Las 10 tribus pecaron. ¿Qué les pasó a las 10 tribus, hermanos? Pecaron. Las tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia. Y las tribus del norte, que son las 10 tribus, fueron llevadas a Asiria. Entonces, pero nosotros nos vamos a concentrar en la tribu mesiánica, de donde iba a venir el Mesías, que es la tribu de Judá. Judá fue llevado a Babilonia y ahí estuvieron 70 años cautivos. ¿Cuántos años, hermanos? Entonces, aquí es donde entra el libro de Crónicas. Cuando Judá venía del cautiverio, el cronista hace, valga la redundancia, una crónica, una recopilación de Samuel y Reyes. Él entresaca ahí las historias que a él, Dios le reveló a él, para que los que venían del cautiverio pudiesen entender su historia. Entonces Judá volvía del cautiverio babilonio después de 70 años. Ellos necesitaban un recuerdo de su historia para conocer su propia realidad y no repetirla. Dios muestra su amor y fidelidad a Judá al hacerle regresar de la tierra del exilio. Dios les recuerda que ellos son su pueblo y que Él es su Dios. Deben de responder agradecidos, obedeciendo las obligaciones del pacto y caminar en una vida de adoración genuino. Y es hasta aquí donde llegamos al libro de ¿qué, hermanos? De Esdras. ¿Qué libro vamos a estudiar ahora, hermanos? Esdras. Un precioso libro. Hoy vamos a ver desde el capítulo 1 al capítulo 6. Ahora, voy a decir ya la escritura porque está ahí. Hay una estructura sencilla de trata Esdras. La primera parte es regreso del primer grupo de Babilonia a Jerusalén y reconstrucción del templo. Eso lo vamos a ver del capítulo 1 al 6. Hasta ahí vamos a ver ahora. Y el otro domingo, si el Señor nos permite, vamos a ver regreso del segundo grupo y restauración del pueblo, que vamos a ver desde el capítulo 7 al 10. Ahora bien, ¿de qué trata el libro de Esdras? Si alguien te preguntara, ¿podría ya decirle? Bueno, el libro de Esdras trata del regreso de los exiliados. ¿De qué tribu, hermano?
Judá. El reino del sur o del norte. El reino del sur. ¿Quiénes encabezaban esta procesión que venían dirigiendo? Hubieron tres líderes principales. El primero fue Zorobabel. El segundo grupo fue Esdras. Y el tercer grupo fue Nehemías. Ellos traían como meta edificar el altar y el templo de Jerusalén. Esto lo hicieron ellos en medio de grandes hostilidades. Ahora bien, ¿cuál es la relación de Esdras con otros libros que se le llaman los libros de restauración? Hermanos, en la Biblia hebrea, Esdras, Nehemías y Esther son uno solo. Esdras, Nehemías y Esther son uno solo. También se dice que los libros como Ageo, Zacarías y Malaquías deben de leerse y estudiarse juntos con Esdras, Nehemías y Esther. ¿A quién fue escrito el libro de Esdras? ¿A quién fue escrito, creen ustedes, hermanos? A Israel, a Judá, a los exiliados. A ellos fue escrito. Ahora, ¿cuál es la verdad central? ¿De qué trata Esdras? En esencia, la verdad central del libro de Esdras. Bueno, el libro de Esdras trata de mostrar a los que retornaban del exilio que Dios fue fiel. ¿Que Dios qué, hermano? Porque Dios los protegió como remanente. El libro de Esdras trata de mostrar a los exiliados que Dios fue fiel, porque Dios los protegió como remanente, restaurándolos a su tierra. Fíjense bien, la fidelidad de Dios. Dios los protegió, pero también los restaura a su tierra, perdonándoles sus pecados. Y que por tanto ahora ellos debían vivir conforme a la ley. Esa podría decir que es la verdad central del libro de Esdras. Ahora bien, yo quiero que leamos, por favor, en Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4. Al 5. Y aquí en estos versículos vamos a ver la soberanía de Dios en el regreso de Judá a Jerusalén. ¿Qué vamos a ver acá, hermanos? La soberanía de Dios en el regreso de Judá a Jerusalén. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, un gran rey, hermanos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Quién despertó el espíritu de Ciro, hermano? Dios tiene dominio sobre los reyes. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho rey de Persia. Y mire lo que decía Ciro, rey de Persia. Oiga bien lo que Ciro dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Oyó, hermano? ¿Cuán soberano es nuestro Dios? Un rey está hablando.
Pero Pero este rey está está hablando de un reino grande. Dice, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado. Wow. ¿Quién manda, hermanos? Y aquí en El Salvador, ¿quién manda, hermanos? Sí, hermano. En China también. Y en Rusia. Él es soberano. Los reyes, los presidentes gobiernan, pero realmente no gobiernan. Quien gobierna es Dios. El corazón de ellos está en la mano de Él. Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Usted puede ver unos 3 peloncitos en una iglesia, 4 con pelulitos. Pero mire, hermano, si son hijos de Dios, puede ser de la alta o de la baja, pero Dios tiene sus ojos ahí. Y ahí Dios tiene su propósito. Que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa. Oiga bien, la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó. ¿Quién, hermano? Ciro, Dios. Para subir a edificar casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, muchos de nosotros, aunque ya somos cristianos, a veces interpretamos bien, interpretamos mal el mundo, interpretamos mal nuestro mundo, y llegamos a ver las cosas como la mayoría la ve. Nosotros vemos lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, pero no vemos más allá. Hermanos, este pasaje nos muestra claramente que Dios es soberano. Que Dios es ¿qué, hermano? Soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Yo voy a resumirla en 2 palabras para no complicarlo. Que todo lo gobierna, que todo lo controla, que todo lo gobierna ahí, que tiene la más alta autoridad. Cuando Él dice una palabra hay que hacerla, y que no hay otra salida. Que ante su mandato nadie se resiste. Cuando decimos que Él es soberano sobre los reyes de la tierra, queremos decir que Él tiene toda autoridad y control sobre ellos. Amén, hermanos. Ustedes saben que aquí en nuestro país han habido personas que han reinado. Y hoy se puede decir con libertad. Yo me acuerdo la época de la guardia. ¡Wow! La guardia, la benemérita. La época de la guerrilla. Yo vivía en el campo. Ellos gobernaban, ellos hacían lo que yo quería.
época de los soldados, de los batallones, hermano, encontrarse con batallones de acá, Dios mío. La muerte, pues. Hermanos, las bandas, yo tenía que pedir permiso para ir ahí a predicar el evangelio a las colonias, hermanos. Si eso así era. Pero hermano, Dios pone reyes. ¿Y qué, hermano? Dios lo hace. No es el presidente Bukele. No. La orden viene de Dios, hermanos. Hasta aquí vas a llegar. Hasta aquí vas a llegar, no vas a llegar más allá. Él pone límites al mar, hace cesar las guerras. Él es Dios. Fíjese bien, se lo voy a comprobar. ¿Cuál fue la profecía que está encerrada en el texto que les acabo de leer del versículo 1 al 5? Mire la profecía que dice. Esa profecía fue dada 100 años antes. ¿Cuántos años, hermano? Más de 100 años. Fíjese lo que dice. Para que se cumpliese la palabra de Jehová, el verdadero rey. Por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Vamos a echarle gasolina. Aquí, hermano, estamos trabajando. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías profetizó 100 años antes de que esto sucediera. Fíjese lo que dice Jeremías. Jeremías 25:8. Mire qué temible es este rey. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído, está diciéndole a Israel y a Judá, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, a las tribus del ¿qué dice? Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, mi sirviente, pues, mi cholero, mi títere, pues, vaya. Yo lo voy a hacer para donde yo quiero. Y los traeré contra esta tierra. Nabucodonosor cree que él es un gran conquistador, pero no es así. Soy yo el que lo estoy dirigiendo. Y contra sus moradores y contra toda esta nación en derredor, y los destruiré. ¿Destruyó Dios a Jerusalén? ¿Sí o no, hermano? Sí. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 100 años antes, eso había sido profetizado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo sabe. Ahora, vea lo que dice Jeremías después. Dice, yo lo voy a destruir y lo voy a desechar, pero en medio de la misericordia también, en medio del juicio va la misericordia. Miren lo que dice 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿cuántos años, hermano? Yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Lo hizo Dios o no, hermanos? Sí, ya lo leímos. Despertó a Ciro. Y fíjese que Isaías es más específico. Isaías vivió cientos de años antes de Ciro. Mire lo que dice Isaías 44:26. Mire lo soberano que es Dios. Yo, el que despierta la palabra de su siervo,
Yo creo que se refiere a Ciro. Y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, Isaías, ¿verdad? Que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro, que dice a quién, hermano. Ahí está la profecía. Temamos a Dios, hermano. Temed a Dios y dadle glorias. Amén, hermanos. Temámosle. No le tengamos miedo. Temámosle. Porque lo que Él dice lo hace. Que dice de Ciro, es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Qué va a hacer Ciro, hermano? Pues si ahí no dice, pues Jehová me ha dicho que le edifique casa. Todo lo que yo quiero, al decir, Ciro, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor, hermano? ¿Verdad que Dios es soberano, hermanos? ¿Y verdad que nosotros somos su pueblo? Ahora, va la aplicación. Póngame atención. Si Dios es soberano, que todo lo gobierna, todo lo controla, tiene toda autoridad, ¿qué significa soberano, hermanos? Tiene toda la máxima autoridad. Si Dios es así, en todas partes y en todo momento, ten cuidado con la manera de interpretar tu mundo. ¿Qué acabo de decir, hermano? Tengamos cuidado de ver las cosas como las ven los demás. Es que este presidente, es que este es malo, bueno, cuidado. Dios está detrás de Nabucodonosor para cortar cabezas, para destruir, pero Dios está detrás de Ciro para construir. Amén, hermanos. Tengamos cuidado con interpretar nuestro mundo como si tus circunstancias no estuvieran bajo el control de un Dios sabio y poderoso. Tengamos cuidado de tener esa mentalidad de interpretar el mundo como si el mundo no estuviera bajo control. ¿Es que este mundo está descontrolado? No, el mundo no está descontrolado. Hay un rey que está llevando a cabo su plan en medio de la tormenta. No es que la tormenta es brava, la tormenta es terrible. No, hay una mano, un pie que está gobernando a esta tormenta. Tengamos cuidado con interpretar el mundo como si el mundo estuviera sin control. ¿Se entendió eso, hermano? Otra, si realmente crees que tu mundo, tus circunstancias que estás pasando están bajo el cuidado, control de un Dios sabio y poderoso y amoroso, entonces vivirás con paz de corazón. ¿Vivirás cómo, hermano? Y gozo que sobrepasa todo entendimiento, porque crees que Él todo lo gobierna para su gloria y para nuestro bien. Si como iglesia llegamos a entender y creer que todo lo que pasa, todas nuestras circunstancias, malas o buenas, están siendo gobernadas por ese Dios sabio
santo y bueno, y que todo lo que Él hace lo hace para su gloria y para nuestro bien, entonces tengamos paz y gozo. Amén, hermanos. Gran parte de la ansiedad de nosotros los humanos, gran parte de nuestras preocupaciones, de nuestros temores, de nuestros desánimos del día a día son el resultado de nuestra manera de pensar de Dios, de la teología que tenemos de Dios, de creer que las cosas están fuera de control y que Satanás se le ha escapado. Pero la Biblia me dice que las cosas que están fuera de mi control, gracias al plan decretado por Dios y a su gobierno activo sobre todas las cosas, están controladas. Voy a tratar de dar un ejemplo que el hermano Paul Tripp da. Imaginémonos dos círculos. ¿Qué nos vamos a imaginar, hermano? Un círculo pequeñito y un círculo grandote. ¿Ya nos imaginamos eso, hermano? Al círculo pequeñito le vamos a llamar tus responsabilidades. ¿Cómo le vamos a llamar? Es el círculo de tus responsabilidades. Son las cosas que Dios te ha encomendado a ti y que no puedes delegar a nadie más. ¿Cuál es el círculo ese? ¿El grande o el pequeño? El pequeño. Son nuestras responsabilidades que Dios me ha delegado a mí y que no se las ha delegado a nadie más. Eso tengo que hacerlo. De eso yo soy responsable. Por ejemplo, criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De quién es responsabilidad de eso, hermano? De nosotros los padres. El círculo pequeño. Nuestra tarea es concentrarnos en ese círculo. Nuestra tarea es pedir gracia para hacer bien nuestras responsabilidades en ese círculo. Pero hay otro círculo más grande. Y son todas aquellas cosas que tú no tienes el control. ¿Cómo se llama el círculo grande? Son aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Y que son las cosas que muchas veces nos preocupan. Que muchas veces nos concentramos en ellas. Ejemplo puede ser la conversión de tus hijos, la rebelión de tus hijos. ¿Quién puede controlar la rebelión de un hijo de 19 años, pues? De 17, de 15? Nadie. Si te lo puede tener ahí, pero él dice, siéntese, y se sienta, pero yo no estoy sentado. En mi mente yo no estoy sentado. Se revela, ¿y qué pues? Y no. ¿Y quién puede controlar eso, pues? Y si no hablo a la policía, ¿y qué? Están violando mis derechos. La conversión y la rebelión de nuestros hijos es el círculo grande. Esas cosas que te preocupan, que tú no tienes el control, debes de echarlas a los pies de Jesús. ¿Debemos de qué? Debemos depositarlas. Yo no puedo hacer eso. Y por mi culpa, y a ver por qué yo no le enseñé, y por qué me voy a matar, yo voy a pedir perdón si yo fallé, pero yo no voy a pasar toda mi vida y yo soy el culpable de mi hijo, y yo soy el culpable. No. Tenemos que vivir sin culpa, porque hay alguien que nos ha liberado de nuestros pecados.
pasados, presentes y futuros. Entonces, esas cosas que son del círculo grande, no debemos nosotros de trabajar en ellas, sino depositarlas delante del Señor, porque Él tiene cuidado de ellas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén, hermano. Dice el hermano Paul Tripp que una madre se le acercó a él y le dijo: aunque sea lo último que haga, haré que mis hijos crean. Y entonces el hermano Paul dijo adentro: gracias a Dios que no soy hijo de ella. ¿Y quién puede hacer creer a alguien? Nacer de nuevo, una máquina, no, hermano. Hermanos, estamos hablando del libro de Esdras, pero estamos hablando de la soberanía de Dios en el libro de Esdras. Y vamos a ver el capítulo 2. Y yo le voy a llamar al capítulo 2: un genuino despertar nos lleva a priorizar el propósito de Dios por encima de nuestras necesidades. Repitan: un genuino despertar nos lleva a priorizar el propósito de Dios por encima de nuestras necesidades. En el capítulo 2, ustedes van a leer secamente esto, pero ahí hay carne. Fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, y ahí todos. Pero mire cuántos eran. Versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre, ¿eran cuántos, hermanos? 42,360. Hermanos, estos judíos que subieron en el primer viaje, en el primer retorno, con Zorobabel, ¿cuántos eran, hermanos? Pongámosle, redondeemos, 42,000, 43,000. Hermanos, estos judíos estaban ya establecidos, ¿sí o no? Sí, habían estado 70 años ahí. Ya habían echado raíces en Babilonia, tenían sus ocupaciones, eran negociantes ahí, algunos tenían altos puestos, además tenían que viajar. ¿Sabe cuánto era la trayectoria de Babilonia a Jerusalén? Ahí andaba por 800, 900 kilómetros a pie. Más o menos, según Esdras 7:9, tenían que tardarse 4 meses. ¿Cuánto, hermano? Uno lee esto, hermano, pero al investigar uno se da cuenta que fue Dios quien los despertó a ellos. Hermanos, dentro de 3 meses nos vamos a ir para Guatemala todos a pie. Vamos a ir a levantar una iglesia allá y vamos a ir 60 familias de acá. Que le vaya bien, hermano Job. A usted y a su familia. Yo de aquí lo voy a apoyar en oración. Hermanos, realmente lo que sucedió ahí fue un despertar, un avivamiento. Solo un despertar de verdad, un avivamiento de verdad pudo limpiarlos a ellos del amor por las cosas de este mundo
Ellos ya tenían las vaquitas, tenían las mulitas, los camellos, ya tenían sus negocitos. Solo un avivamiento y un despertar pudo limpiarlos a ellos de amar más el propósito de Dios que sus necesidades personales. Es que yo, hermano, estoy enfermo. Tengo a mi papá, hermano, que está, tengo a mi familiar, fíjese que a mí me han recetado que caminar. Pero yo les decía, hermanos, que un genuino despertar nos lleva a priorizar el propósito de Dios por encima de nuestras necesidades. Cuando hay un genuino despertar en una persona, uno hace cosas que para los demás son locura. Hermanos, yo quiero hacer algunas preguntas, quiero hacerlas con todo respeto, pero con autoridad también. Una pregunta que yo les hago a ustedes, también a mí, yo voy incluido. ¿Tenemos como prioridad el propósito de Dios y su reino por encima de nuestras necesidades o de las cosas de este mundo? Esa es una pregunta. Si analizáramos Mateo 6:33 honestamente, ¿qué podríamos decir? Dice, mas buscad primeramente, ¿qué dice, hermano? Priorizar, la prioridad, el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán hermanos, cuando tú recibes quincenal o mensualmente tu salario, ¿en qué es lo primero que piensas tú, hermano? Solo para preguntarnos, no digamos nada, hermano. ¿En qué es lo primero que tú piensas, hermano y hermana? ¿Qué te late el corazón? Ya va a llegar el 15, ya va a llegar el mes. En tus necesidades personales o en dar para la expansión del reino de Dios. La manera en que inviertes refleja quién tú eres o dónde está tu corazón. ¿Se va entendiendo, hermanos? Estamos siendo exhortados, hermanos. A eso venimos. A eso venimos, con gracia, con oración, a exhortarnos, para que el predicador pueda quedar claro de que este mundo no es nuestro hogar, de que las cosas que Dios nos ha dado son medios para el propósito de Dios, que todo lo que Dios nos ha dado, habilidades y dones, es para ponerlos a los pies de Él, para que su reino avance, y no para quedarnos en Babilonia negociando para nosotros mismos. Hermano y hermana, cuando se presentan oportunidades de servir al Señor, ¿de qué dije, hermano? En el cual hay que sacrificar algo como tiempo, recursos. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando se presentan oportunidades de tiempos de ayuno, tiempos de oración, para clamar juntos, ¿en qué pensamos? Rápido. Amados hermanos, ¿creen ustedes que necesitamos un despertar de verdad?
y vamos a orar todos juntos. Así que hasta ahorita he visto hasta el capítulo 2. Pero vamos a ver ahora del capítulo 3 al 6, la reconstrucción del altar y del templo en medio de la oposición. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? La reconstrucción del altar y del templo en medio de la oposición. Hermanos, ¿cómo era la adoración de los judíos cuando estaban en Babilonia? ¿Qué se imagina usted? Yo he investigado, pero ¿qué se imagina usted? ¿Cómo era la manera de adorar ellos cuando estaban en Babilonia? No había. Porque el judío sabía que solo podía adorar en un altar y en un templo que se encontraba en Jerusalén. Durante su larga estadía en Babilonia, los judíos no pudieron ofrecer ningún sacrificio, ya que esto solo podía hacerse en Jerusalén. En cambio, estuvieron rodeados de templos paganos. En los textos babilonios se mencionan unos 50 templos juntos con 180 santuarios al aire libre. Pero había llegado el momento de construir el altar. ¿De qué momento había llegado, hermanos? Y mire lo que dice en Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron. ¿Qué edificaron, hermano? El altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, que está escrito en la ley, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hermanos, si hay algo importante del libro de Esdras, es esto. Cuando usted lea un libro de restauración y habla de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción del altar, póngale atención, porque eso está hablando de la cosa más medular que hay, porque está hablando de Dios mismo. Restaurar el altar y el templo significaba que la presencia de Dios sería restaurada. ¿La presencia de quién, hermano? En medio de su pueblo. Y que la verdadera adoración conforme a las escrituras a él sería restaurada por medio de sacrificios. Significaba que el pacto invalidado por ellos sería restaurado. Dios había sido fiel en cumplir lo que había prometido por medio de Isaías. ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías que iba a suceder? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Hermano, la aspiración máxima de todo judío que conocía a Dios, incluyendo a Moisés, era restaurar la comunión con Dios, ver el rostro de Dios. ¿Cuál era la aspiración máxima, hermano? Era el éxito más grande de todo judío, que el rostro del Señor volviera a resplandecer, que la sonrisa de Dios volviera a decir: la sonrisa de Dios, que el rostro volviera a resplandecer y que Dios pudiera volver a decir: estos todavía pecan, pero son agradables a mí porque se están acercando por medio de alguien que yo amo. Hermanos, ellos restauraron
el altar. Y Dios se agradó de ellos. Pero también vamos a ver, hermanos, la oposición en medio de la restauración, porque ellos no solamente iban a restaurar el altar, sino que tenían que restaurar el templo. Y el otro domingo vamos a ver la restauración de los muros. Tiene que ver, la restauración del pueblo. Nehemías en los muros. Ahora, la oposición fue real, hermanos. En el capítulo 4 se da la primera oposición por parte de los enemigos de Judá. ¿A dónde se da la primera oposición, hermano? Capítulo 4. Hay demandas jurídicas ante Artajerjes. Los enemigos lograron detener la obra. ¿Qué lograron los enemigos, hermano? Pero los israelitas estaban con el Señor. Reanudaron. Que en el capítulo 5 se reanuda la reconstrucción con la ayuda de profetas como Ageo y Zacarías, que tenían fe. Dijeron, no desmayemos, sigamos. Dios está con nosotros. Los ojos del Señor están con nosotros. En el capítulo 6 se vuelve a dar la oposición. Pero en el capítulo 6, versículo 13 al 22, por la gracia de Dios, se termina la reconstrucción. Hermanos, ellos terminaron la reconstrucción del templo. ¿Qué terminaron, hermano? Terminaron del altar y del templo. Capítulo 1 al capítulo 6. ¡Wow! En medio de batallas, hermano. Duras batallas. Hermanos, la vida verdadera con Dios es una lucha continua. La vida verdadera con Dios, ¿qué, hermano? No crea, hermano, que usted ha venido a donde ya no va a haber tristeza, donde ya no va a haber dolor. No, hermano, estamos en una batalla. Después de una, otra. Después de esta, otra. Y después de esta, otra prueba y otra prueba y otra. No crea, hermano, que solo usted. Todos los que han vivido han experimentado eso. Después le pega una enfermedad a uno, otra gripe, 3 meses de gripe. Wow. Sirvamos y alabemos al Señor, con gripe o sin gripe. Amén, hermano. Y hoy me duele aquí, después me duele aquí. Sigamos. Y digamos, Cristo es valioso. La vida verdadera con Dios es una lucha, pero si dependes del Señor, es una vida de gozo. Si dependes del Señor, será una vida, ¿cómo, hermano? Porque todo lo que está sin control, lo echas delante de Él y Él te da su gozo. Por cuanto lo echaste delante de mí, te voy a dar mi gozo. Y los enemigos alrededor, y están gozosos, sí. Porque ya todos esos enemigos, uno por uno, ya los puse delante del Señor. Ves la mano del Señor continuamente, vez tras vez, así como estos judíos, 7 veces aparece que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuántas veces aparece, hermano? Y la mano del Señor, y la mano del Señor, y los ojos del Señor. ¡Wow! ¡Qué más, hermano! Y los enemigos alrededor, pero y la mano del Señor estaba con ellos. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Hermanos, que cuando por su gracia soportamos las pruebas en dependencia de Dios, Dios nos recompensa. Amén, hermanos. Hermanos que son jefes, ¿ustedes recompensan a aquellos que permanecen? ¿Aquellos que son fieles? ¿Aquellos que no se corren cuando todos se corren? Claro que sí. Aunque sea excelente, gracias.
tú me has ayudado. Hermanos, todo lo que los enemigos de Judá quisieron hacerles mal, Dios lo tornó en bien para ellos. Mire, hermano, estos judíos necesitaban una cantidad de dinero. ¿Sabe a quién usó Dios? A los enemigos. Porque los enemigos pullaron a Darío, a Artajerjes, que se había olvidado de los judíos, del decreto. Y entonces dijo Darío, bueno, voy a leer. Sí, dijo, sí, que aquí está. Ciro, dijo, ordenó la salida. Y Ciro dijo que les ayudaran, pues no, apártense de ellos, ábranles cancha y vamos a ayudarle con 100 talentos de plata, vamos a ayudarle con esto, con lo otro, y cualquiera que se oponga a ellos, cuelguen un palo y cuélguenlo a él ahí. Mire, hermano, los judíos, ¿sabe cómo termina? El último versículo de Esdras capítulo 6, la palabra que se repite es regocijo. Dice, ellos dicen, regocijado. ¿Cómo terminaron ellos, hermano? Regocijado, dice. ¿Por qué creen que se regocijaban? Por la presencia de Dios en medio de ellos. Que vale más que la vida. Hermanos, quiero concluir. Ya me dijeron algunos, ya hermano, ya. Quedan 5 minutos. Es el reloj que me dice eso, hermano. ¿A quién representa el altar y el templo? Porque estamos viendo Jesucristo en Esdras. ¿A quién representa el altar y el templo? A Cristo, hermano. ¿A quién, hermano? El templo era el único lugar donde el pueblo tenía comunión con Dios. ¿Qué era el templo, hermano? No podían adorar en otro lugar, solo ahí. Nosotros no podemos llegar al Padre, sino solo a través de Jesucristo. Era prohibido para un judío adorar en Babilonia. Por eso Daniel, cuando adoraba en dirección al templo. El querer reconstruir el altar y el templo en aquellos días era señal de un genuino avivamiento, de un genuino despertar. El trabajar para construir el altar, para construir el templo, era una señal de un genuino despertar. Apocalipsis 21, 22, mire lo que dice, para comprobarle. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es que, y el Cordero. El templo representa a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en la restauración hubieron 2 grupos. ¿Cuántos grupos hubieron en la restauración, hermano? 2. Los que fueron despertados y subieron para construir el altar y el templo. Fíjese bien, hubieron 2 grupos. El primer grupo fueron los que fueron despertados por Dios y subieron para construir el altar y el templo. Y el otro grupo fueron los que prefirieron quedarse cómodos en Babilonia, sin preocuparse por su vida de comunión. ¿Se oyó eso, hermano? ¿Habla eso algo? Habían 2 grupos. Yo solo estoy exponiendo la palabra. El primer grupo eran ¿quiénes, hermanos? Los que Dios despertó. Y a causa del despertar de Dios en ellos y de la orden de Ciro,
ellos se preocuparon, arriesgaron todo para trabajar para que la comunión a través del altar y el templo se restableciera. Porque para ellos lo más importante era la comunión con su Dios. Y está el otro grupo. Los que prefirieron quedarse cómodos en Babilonia, de los que no les importaba ni querían trabajar por la comunión con Dios. ¿De cuál grupo eres tú? ¿De cuál grupo eres tú? ¿De los que están reconstruyendo, procurando una comunión más íntima con Jesús por medio de la palabra? ¿O de los que solo oyen que otros tienen comunión? Hoy es un día de arrepentimiento. ¿Sabe qué le pasa a los que tienen comunión con Dios hoy en día? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién tiene Dios comunión íntima? El que teme a Dios es aquella persona que dice, me quebranta la película, esa película de que hasta el último hombre, Mel Gibson expresó algo ahí, y el soldado Desmond II, cuando es despedazado por una granada y lo llevan en camilla herido, cuando la granada le cayó, la Biblia que él andaba aquí la tiró a ver dónde quedó la Biblia. Y Desmond no se preocupa por la herida, sino que dice, lo único que él puede mover es su boca y dice, mi Biblia, mi Biblia, mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Mi Biblia, mi Biblia. Y un soldado sale corriendo a donde la granada lo despedazó y le trae la Biblia, los pedazos de Biblia. Esperen, le dice. Desmond. Y le da la Biblia, hermano. Y la agarra con la mano herida y, dice, y le agradece con la mirada. Hermanos, los israelitas ahora, ya no en Babilonia, porque la confusión, Babilonia es confusión, ya teniendo claridad, ellos ahora tenían el altar construido y tenían el templo. Ahora ellos podían adorar libremente. ¿Sabe qué hacía el israelita en el altar? Traía un animalito y a través del animalito confesaba sus pecados. Ahí decía, yo soy egoísta, yo a veces no amo al prójimo, yo a veces mi lengua habla más, yo soy lujurioso, y ahí él confesaba ahí mediante el animalito todo lo malo que era. Sabes que Dios diariamente quiere que vengamos a su palabra. Amén, hermanos. Diariamente, no es una vez a la semana cuando el hermano Job predica o otro, es diariamente, porque el pecado nace diariamente. Yo soy egoísta por naturaleza, soy duro de corazón por naturaleza y necesito estar, para que mi comunión con Dios esté bien, necesito estar limpiándome a través de la lectura y la meditación de la palabra diariamente. Necesito leer este libro cada año, necesito leer Génesis cronológicamente hasta el último capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis?
¿Serán 52 o 50? Necesitamos seguir con Éxodo. Porque con Éxodo Dios me va a limpiar de otra área de mi manera de pensar. Yo necesito leer el libro de Jueces, porque en el libro de los Jueces yo me voy a ver que yo también soy un israelita anárquico, que vivo como que no tengo Dios. Ya no oro, ya no dependo de Él. Yo necesito leer Mateo, porque necesito que el Rey de Reyes y Señor de Señores me hable ahora. Y ese altar ha sido provisto para todos ustedes y para mí. Todos los días tenemos entrada. Amén, hermanos. Creo que es un buen momento para decirle a través de este libro de Esdras: yo quiero volverme a ti. Yo quiero, Señor, que hagas ese milagro que sucedió ahí. Y dice, y despertó Dios. Despertó Dios. Pongámonos en pie mientras los músicos pasan. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Salvador. Te damos gracias, bendito Salvador. Hoy no tenemos un altar de piedra. Nos has dado un altar llamado Jesucristo, que con sus manos heridas nos invita a participar de la comunión. Cristo, que tu nombre sea lo que más pese en mi vida, Padre. Cristo Jesús, que mi corazón palpite por este libro, que es la carta que tú nos has dejado, donde Cristo se revela. Oh Señor, envía un despertar a mi vida y a la vida de tu iglesia. Un pueblo sacrificial, un pueblo que ama sacrificialmente, que arriesga su vida por otros, un pueblo que ama como Cristo. Oh Señor, atráenos al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Cristo. Su nombre es sin igual.